Bueno, para esto vamos a hablar de los espacios geográficos. También cabe aclarar que hay muchísimos tipos de espacios geográficos, que serían, por ejemplo, el espacio político, económico, social, cultural y geográfico. En este caso, de mi entorno, varios de estos espacios que se presentan, por ejemplo, en los componentes políticos, está la alcaldía y la estación de policía, tanto de la sede de Sopó como la de Briseño. En componentes económicos, lo que sería la empresa, por decir algo, como una de las más reconocidas de Sopó, que es Alpina, y los diferentes supermercados como tiendas de Uno, Ara, Justo y Bueno, etcétera. Los componentes sociales que se presentan en el alrededor es el Parque Jaime Duque y varios conjuntos de casa que hay en mi zona donde yo vivo, que sería Briseño. En componentes culturales está el Señor de la Piedra. En componentes naturales está Puente Sopó y también el Cerro Pionón. Esto para describir algunos de los espacios que ya mencioné anteriormente. Tenemos, por ejemplo, Alpina, que es una empresa multinacional colombiana, productora de alimentos a base de lácteos. Tiene operación en Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos. Lo que sería, por ejemplo, los supermercados de D1 son un tipo de supermercados de cadena, no solo el de D1, también el de Ara y de Justo y Bueno y etcétera. Son almacenes de cadena que nos brindan productos, en este caso a muy bajo precio, a lo que se conseguiría en otro tipo de supermercado. El Parque Jaime Duque fue desarrollado e inaugurado el 27 de febrero de 1983 por Jaime Duque Grisales. Tiene una personalidad de la aviación civil colombiana y el primer jefe de pilotos nacionales. Quiso crear un espacio cultural en el que además se tiene uno de los animal representativo de Colombia, que sería el cóndor. Tenemos, por ejemplo, también del Cerro Pionón, ¿no? Es un lugar para compartir en familia, para compartir con amigos, con mascota, o sea, es un espacio público que mucha gente lo utiliza como para salirse de la rutina, en pocas palabras. El otro que podemos evidenciar es el Parque Puente Sopó. Al igual que el Cerro Pionano, es un espacio público para disfrutar con amigos, familia, etc. La única cosa es que el Cerro Pionano está cerrado al público por el tema del coronavirus. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los espacios geográficos más a fondo. En el espacio geográfico es cualquier lugar que habite, transforma o modifica el ser humano y obtiene algún beneficio económico. Es parte del estudio de la geografía. Entonces, el espacio geográfico es el producto de las transmisiones que hacen los humanos a lo largo del tiempo. El motivo es satisfacer las necesidades de alimentación, vestido, vivienda, trabajo y hasta por diversión. Se le puede llamar al espacio humanizado continuamente transformado y que se forma de la relación de dos elementos importantes, que sería lo natural y social. De estos dos surge un tercer elemento, que sería el económico. Así se compone cada uno. En este caso, los elementos naturales, lo natural es todo aquello creado por la naturaleza, por decir algo. O sea, es el espacio social, por ejemplo, diferentes parques que se pueden encontrar en el mundo en general, que los humanos jamás han como invertido o han metido la mano para mejorarlo, algo así. Literalmente su espacio ya se podría decir que es perfecto. Varios ejemplos de este sería, por ejemplo, el relieve, los mares, ríos, la flora y la fauna. Los elementos antrópicos, lo antrópico se relaciona con lo social o cultural, que básicamente es todo lo creado por el hombre. En este caso vamos a utilizar de ejemplo el Parque Jaime Duque. También cabe aclarar que no todo espacio geográfico es el mismo, ¿no? Hay espacios públicos y privados. Aquí lleva todo esto al tercer ámbito que ya habíamos mencionado, que es el económico. Cada uno de estos parques, en este caso, si es un parque privado, genera ingresos. Claramente, si es un parque público, no va a generar ingresos, ya que pues está hecho como tal
y para cualquier persona que pase por ahí, por decir algo, ¿me hago entender? Mientras que el privado también está hecho para todo el mundo, pero tiene una suma de dinero que se necesita para poder ingresar y disfrutar de las atracciones que pueda traer ese espacio. Una problemática que se puede presentar en diferentes espacios sería la delincuencia, ya que hay diferentes formas de delinquir, ¿no? Que sería robando, dañando los espacios públicos o agrediendo diferentes personas para pues robarlas, ¿no? En este caso muchas personas se aprovechan de que, por ejemplo, muchos espacios públicos no dejan entrar, por ejemplo, bolsas a ciertos establecimientos. Entonces ellos entran y dicen que la bolsa que dejaron encargada, por decir algo, es de ellos y se roban la bolsa. Asimismo roban pertenencias, etc. Los movimientos políticos alternativos. Durante las últimas 2 décadas, las negociaciones del gobierno nacional con los grupos guerrilleros han mostrado algunos logros. Por ejemplo, la negociación con el M-19, con el Ejército de Liberación Popular, EPL, y con la corriente de renovación social del ELN. Permitieron que muchos de los combatientes de estos se resistieran a la sociedad, en varios casos con aportes significativos en algunos de ellos. Los procesos de paz. Las negociaciones que el gobierno ha adelantado con las guerrillas de las FARC y el ELN han debido pasar por una gran cantidad de dificultades, pero un aspecto que se debe destacar es que la sociedad civil se ha preocupado y también se ha involucrado para que el Estado y los movimientos guerrilleros lleguen a un acuerdo de paz que los cumplan y aporten así al bien común. Mejoramiento en el entorno social. Este es el factor más importante a la hora de afrontar soluciones al conflicto interno de nuestro país. Año tras año se presentan cifras que denominan un mejoramiento en algunos indicadores económicos y sociales. Sin embargo, más del 50% de la población colombiana sigue padeciendo pobreza. Algunos de los problemas que más aquejan a los colombianos y que se deben ser atendidos con urgencia son las viviendas. El Estado deberá ofrecer soluciones de vivienda por la población necesitada. La educación. Durante los últimos años el país ha presentado serios problemas con respecto a la educación pública. Aunque los índices de cobertura se han incrementado y los colegios públicos se han dotado de instalaciones modernas, lamentablemente la tasa de deserción escolar se ha elevado. Los procesos de paz. Tras el fracaso de las zonas de despeje se han buscado alternativas para generar espacios de conversación entre el gobierno y los grupos al margen de la ley. Los derechos humanos y el conflicto interno. El tema de los derechos humanos en Colombia está relacionado con los diferentes conflictos que afligen al país, pero especialmente con el que involucra la confrontación bélica entre guerrillas paramilitares y fuerzas armadas. La mujer en el conflicto. La lucha de las mujeres para hallar cada día mayor reconocimiento en los diversos aspectos de lo social ha pasado por múltiples etapas en las cuales han tenido que afrontar el derecho de sectores tradicionales y machistas de la sociedad. El desarrollo económico del país les permitió a las mujeres mejorar su nivel educativo y entrar al mercado laboral en diferentes sectores. De otra parte, durante la última década del siglo XX, las mujeres impulsaron reivindicaciones de corte cultural, por ejemplo, el derecho a la sexualidad, al manejo libre y autónomo del cuerpo, manifestando en las decisiones de abortar o no abortar su embarazo en casos especiales. Jóvenes, conflicto e identidad. Las generaciones de la segunda mitad del siglo XX vivieron su juventud cuando surgieron los movimientos guerrilleros, los cuales despertaron simpatías entre varios grupos de jóvenes por los objetivos de su lucha. A diferencia de aquella generación, las generaciones del siglo XXI buscan su identidad por diferentes medios. Los más sobresalientes son la apropiación de ritmos alternativos, funk, rap, skate, reggae, etc. A pesar de ello, los jóvenes no son ajenos al conflicto del país. Entre ellos está el mayor número de víctimas de violencia que vive Colombia, y algunos de ellos hacen parte de las Fuerzas Armadas. Ahora vamos a hablar de los ríos más importantes que tiene Colombia: Caquetá, Magdalena, Putumayo, Guaviare, Cauca, Inirida, Meta, Papaporis, Baupés, Bichada, Capanaparo, Atrato y Patía. Entre unas de sus lagunas más reconocidas son Ciénaga Grande de Santa Marta, el lago de Tota, la laguna de la Cocha, laguna del Sonso y laguna Taraira, la laguna Mapipana, laguna
Rayado, Laguna La Culebra, Laguna El Trueno, Laguna Novegal. Ahora, para explicar esto mejor, voy a dar un ejemplo de la contaminación hídrica en mi zona, que sería Briseño, Cundinamarca. El espacio de esta causa sería nuestro acueducto, acá sobre todo donde yo vivo, que sería en Bosque Tía. La causa del exceso de basura y eso tapa las alcantarillas, y a la hora, por ejemplo, de que hay una fuerte tormenta o cosas así, se termina inundando esa zona. La relación con la sociedad literalmente nos afecta a toda nuestra comunidad, y su consecuencia es que nos obstaculiza el paso, por decir algo. Y de paso, después, para que eso se quite va a tardar un buen tiempo, ya que puede que haga sol rápido o como puede que no. Vamos a hablar del deterioro en agua, suelos y ciudades. El cambio climático está repercutiendo en los ecosistemas polares y nevados de las altas montañas, dando lugar a la desgastación de los polos y la desaparición de los nevados. Entre varios efectos que se producen tras están alteración del hábitat de las especies polares causadas por la disminución de la cantidad de energía solar reflejada al espacio por las placas de hielo, el deshielo de regiones de tundra, acelerando la descomposición de materia vegetal y presencia de los suelos, y también el aumento del nivel del mar y cambio en las corrientes marinas. Ahora vamos a hablar de la pérdida de suelos y la alteración de cuencas. Primero vamos a saber qué es el suelo. El suelo es un recurso fundamental para el desarrollo y sostenimiento de la vida. Comprende la capa superior de gran parte de la corteza terrestre y surge de un proceso de descomposición de las rocas durante miles de años. La presencia de agua y diversos organismos, sin embargo, se le ha dado generalmente en uso inadecuado. En el caso del río Yangtze en China, por ejemplo, el agua arrastra anualmente 2.400 millones de toneladas métricas de suelo río abajo. Ahora vamos a hablar sobre qué es una cuenca. Una cuenca también recibe el nombre de hoyo hidrográfico y es el espacio en donde confluyen las aguas de un mismo cauce que por lo general van a parar a los mares. Dentro de las cuencas se desarrollan asentamientos y actividades humanas que alteran las mismas propiedades de estas. Ahora vamos a hablar sobre la desgastación de los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua son uno de los ecosistemas con más deterioro del planeta. La contaminación emitida por las industrias, los sistemas de alcantarillado, basuras y fertilizantes alteran las propiedades químicas del agua. Colmatación consiste en el aporte permanente de sedimentos a los cuerpos de agua, lo cual ocasiona una reducción del espacio disponible para el líquido. La eutroficación consiste en aportes periódicos de materia orgánica, fertilizantes y desechos en general que alimentan a la población de bacterias, plantas y algas, las cuales proliferan agotando el oxígeno que se disuelve en el agua. Ahora vamos a hablar sobre la salinización y compactación de suelos. Los suelos se desalinizan cuando surgen costras o acumulaciones de sales en la superficie de un área cultivada, lo cual impide el crecimiento de plantas. Su aparición es a partir de malas prácticas de riego, ya sea por exceso de agua aplicada o por el uso de aguas contaminadas. Ahora vamos a hablar sobre el conflicto campesino. El conflicto campesino busca ante todo la inclusión de políticas estables que ayuden al desarrollo sostenible del agro. Uno de los actores sociales más importantes en el movimiento campesino son las organizaciones indígenas de nuestro país, ligados a la tierra desde épocas ancestrales. Aún luchan por la preservación de sus territorios, ya que representan la base y esencia de una condición étnica. Ahora vamos a hablar sobre el narcotráfico y conflicto. El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo y manufactura de ventas de drogas alucinógenas. La influencia del narcotráfico en la situación de violencia en Colombia es innegable desde su nacimiento, más o menos desde 1960, con los diferentes carteles del narcotráfico, que serían por ejemplo el cartel de Medellín, el cartel de Cali y el cartel del norte del Valle. El tráfico de estupefacientes ha invadido todos los ambientes de la sociedad colombiana. Asimismo, el fenómeno del narcotráfico impulsa un factor que genera diferentes tipos de violencia en el país, como la corrupción, que es una práctica habitual de los políticos y que consiste en el mal uso público
del poder para conseguir una venta ilegítima, generalmente secreta y privada. Otro conflicto que podemos ver son los cultivos ilícitos. Durante la década de los 90, Colombia presentó un incremento notable en los cultivos ilícitos asociados al desagüe del consumo y a las dinámicas propias del conflicto armado y a la disminución de la producción de estos cultivos en países como Bolivia y Perú, involucrados también en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es el motivo de las diferencias entre los habitantes de un lugar y otro? Las razones a lo largo de los tiempos se han ido incrementando porque se han ido incrementando culturas y diferentes formas de vida y se fueron pasando de generación por generación. Por eso son diferentes. Asimismo, la población se clasifica en muchos tipos, que sería de color, raza, etc.